desde el archipiélago de Chiloé, Chile. Están saludando a Adolfo Maldonado. Hola Adolfo, un abrazo desde el territorio mapuche en Argentina. Verónica del seminario en Rosario. Diana Valdés nos dice buenas noches. Libertad Luna nos acompaña y nos está saludando. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Un saludo a todos los compañeros mapuches, porque además voy a hacer mención de ustedes también en esta charla. Entonces, un orgullo poder contar con ustedes. Perfecto. Iliana nos está saludando. Muy buenas noches. María Taboada nos dice desde Argentina. Se escucha muy bien. Al parecer tenemos las condiciones técnicas para empezar en breves. José Esquivel nos saluda desde México. Buenas noches, José. Daniel Wapstein, buenas noches. María Angélica Arzuaga, buenas noches desde Medellín, Colombia. Les felicito por este programa educativo. Asisto a estas presentaciones los jueves en compañía de mi esposo, programa familiar. Mi esposo es de una comunidad indígena de Colombia. Bienvenida, María Angélica. Sí, Mariana. Bueno, habíamos mencionado, buenas noches desde el archipiélago de Chiloé. Saludos desde Cuenca, nos dice Andrea Versosa. José Castellano nos está saludando desde Venezuela. Luis Alan, amigo Luis Alan. Hola Adolfo y Doris, un saludo desde Luis Alan de Brasil. ¿Qué tal? Franco Maldonado nos está saludando desde Loja. Ahí nos quedaron pendientes uno del Lima, Perú, de Orasconú, y a nuestra compañera Ivonne Llanes desde Cuenca. Miguel Ángel Todo nos dice, buenas noches, escucho desde Nopsa, departamento de Boyacá, Colombia. Natalia nos está saludando desde Quito. Y al momento nos acompañan 76 personas. Roberto Espinal de República Dominicana nos acompaña también. Ahora están 81 participantes. ¿Les parece si comenzamos o esperamos un momentito más? En honor al tiempo. Ahora comenzamos. Ok, comenzamos. Muy buenas noches. La Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, el programa Andina Saludable y el SILAB Salud presentan el ciclo de webinars La Salud Colectiva en Tiempos de Pandemia. Hoy estamos con la 6ª conferencia Pueblos Indígenas y COVID-19, exposición, vulnerabilidad y responsabilidades estatales. Nos acompaña el doctor Adolfo Maldonado, fundador de la Clínica Ambiental. Les recordamos que para esta conferencia ustedes deben mantener una conexión a Internet constante de 128 kbps. Asimismo, es necesario que ustedes mantengan un micrófono tipo diadema. Y para la modalidad de preguntas vamos a recurrir a la presentación del expositor para al final sistematizar sus preguntas y poderlas dirigir. Si es que sus micrófonos se llegaran a activar, les pedimos por favor que lo inactiven manualmente. Vamos a dar inicio a esta conferencia. Doy paso a la doctora Fernanda Solís, quien es la directora del área de salud. Buenas noches, querida María Fernanda. Buenas noches, querida Doris. Muchísimas gracias por la presentación. Muchísimas gracias a todos y todas los presentes que nos acompañan de varios países de la región. Les agradecemos su presencia esta noche. Sabemos que una vez más los cambios horarios generan que resulte un esfuerzo para muchas latitudes y pues valoramos muchísimo su presencia la noche de hoy. Voy a presentar a nuestro colega Adolfo Maldonado. Adolfo realizó sus estudios de bachillerato en Nerja, en Málaga, a orillas del mar Mediterráneo. Se graduó de médico en la Universidad de Granada, que hasta hoy respira aires musulmanes. Se diplomó de medicina tropical en la Cosmopolita Universidad de Barcelona.
Realizó su maestría de Estrategias de Agentes y Políticas de Cooperación al Desarrollo en la pujante Universidad del País Vasco y culminó su doctorado en Salud Colectiva, Ambiente y Sociedad bajo la supervisión del doctor Jaime Breil en la prestigiosa Universidad Andina Simón Bolívar. Desde el 2008 es cofundador de la Clínica Ambiental con sede en la Amazonía ecuatoriana y trabaja con pacientes de cáncer en una propuesta de cuidado y emancipación y sobre reparación social y de la naturaleza en zonas petroleras y frontera. Vale decir que con Adolfo fuimos compañeros, colegas de la primera promoción del doctorado en Salud Colectiva, Ambiente y Sociedad, coordinada por nuestro maestro, el profesor Jaime Breil, quien también nos acompaña entre los participantes de esta noche. Y pues ahora el doctor Breil coordina el SILAB Salud. Posteriormente, no sé si el doctor Breil quiere dar unas palabras, pues con mucho gusto. Creo que el espacio del doctorado en salud colectiva, tanto en su primera como en su segunda corte, fue sin lugar a dudas un espacio fundamental para la construcción crítica de pensamiento, de teoría en salud colectiva, pero también de militancia por el derecho a la salud de pueblos y comunidades indígenas, pueblos y comunidades afectadas por conflicto socioambiental. Adolfo, para nosotros es un honor que tú nos acompañes de aquí esta noche. No podríamos pensar en un mejor representante en el campo de la salud colectiva para trabajar el tema de pueblos y nacionalidades indígenas, y más aún en un contexto tan complejo como el actual. En esta semana tuvimos varias noticias muy tristes sobre todo en la nacionalidad guaraní, en la nacionalidad Achuar, pero también en la nacionalidad Shuar y en la nacionalidad Secopay. Hemos registrado ya varios casos confirmados con COVID-19 y también la muerte de varios ancianos en estos pueblos y nacionalidades. Así que creemos que justo esta es una semana vital para hacer varios posicionamientos, reivindicaciones de exigencias y demandas al Estado ecuatoriano. Y por supuesto, como miramos que están colegas de varios países, este no es un tema específico del Estado ecuatoriano, ni en nuestro país, sino que se comparte en la región latinoamericana. Adolfo, bienvenido, buenas noches. Por favor, cambiamos de pantalla para que Adolfo pueda empezar a compartir la suya. ¿Sí? ¿Ya tienen mi pantalla? No todavía. Creo que Doris debe dejar de... Exacto, ahora sí. Ahora sí. Ya, bueno, primero agradecer a la Universidad Andina por esta oportunidad, por la oportunidad de dirigirme a ustedes. Se me ha pedido que hable sobre la situación de exposición y vulnerabilidad de los pueblos indígenas y las responsabilidades del Estado en esta pandemia por el COVID-19. Y tengo que decir que por mi origen español considero que no debería ser yo quien tratara este tema, debería ser un compañero indígena. Pero ante la insistencia de María Fernanda decidí aceptar solo para intentar hacerlo con mucha humildad, desde una mirada muy respetuosa, pero también crítica, y pretendiendo aportar elementos creativos que puedan ayudar en esta línea de análisis y aprendizajes colectivos que nos comprometen en estos webinarios que ha iniciado la universidad. Quiero empezar planteando que he compuesto esta exposición con las mismas 3 preguntas que un pintor francés, Paul Gauguin, se hacía en 1987. Él se preguntaba de dónde venimos, quiénes somos y a dónde vamos. La particularidad es que este cuadro él lo pinta cuando ha decidido suicidarse. Y cuando termina de pintar el cuadro, precisamente realiza su intento. Yo quiero responder a la primera pregunta, de dónde venimos, con una propuesta que me parece sumamente interesante, y es que a comienzos del siglo XXI, Charles Mann encontró que la historia que se estudia en nuestras escuelas no tiene nada que ver con lo que los científicos han descifrado en los últimos 30 años. Por eso escribió este libro que se titula 1491,
y que pretende componer esa historia que ha sido negada durante tanto tiempo. Y para hacer eso utiliza un recurso muy original, que es intentar describir cuál es la situación de los pueblos indígenas en función de los ecosistemas americanos. Y así describe la fascinante libertad que caracterizaba a los inuit y a los hurones, que no debían obediencia a nadie, cuyos liderazgos no eran hereditarios y su propiedad era comunitaria, pero habían desarrollado una tecnología para vivir en condiciones de vida muy inclementes. También nos habla de la Liga de las 5 Naciones, en la zona de los Grandes Lagos, que eran pueblos libres que llegaron a convocar el primer congreso indígena con representantes de diferentes clanes, donde las decisiones se tomaban por consenso, no por mayoría, y donde los jefes de los clanes eran las mujeres y los representantes entre clanes eran hombres, pero las mujeres tenían el poder de vetar las decisiones de los hombres. Y eran ellas, las mujeres, las dueñas de las tierras colectivas y de sus productos para garantizar la alimentación. En otro ecosistema, en Mesoamérica, los pueblos desarrollaron la primera civilización tecnológicamente compleja del hemisferio, así como una docena de sistemas de escrituras y escribían su historia ya en libros hechos con la corteza de árboles. Crearon redes comerciales muy extensas, registraron las órbitas de los planetas y un calendario de 365 días al año, mucho más exacto que el que había en Europa en 1800 a.C. En Tenochtitlán supieron además cuidar el agua y separar en el mismo lago las dulces de las saladas y se inventaron el cero. Este fue un hito histórico del siglo IV después de Cristo, pero 6 siglos antes de que fuera usado en Europa, porque el Vaticano lo rechazaba ya que representaba la nada y por tanto la ausencia de Dios, y el cero era un invento diabólico. En Centroamérica, los mayas desarrollaron una agricultura asombrosa. Domesticaron el maíz, tomate, pimiento, el frijol. Domesticaron tantas plantas que hoy 3/5 partes de las semillas que el mundo comercializa y consumen proceden de esta región y de los Andes tropicales. El teocintle fue el punto de partida para la variedad de colores y formas que hoy se conocen del maíz. La milpa es considerada como uno de los inventos humanos de mayor éxito jamás creado, porque la diversidad de cultivos en una parcela, el carácter rotativo y el manejo con las fases lunares ha garantizado la autosustentabilidad por más de 4.000 años. Fue una revolución neolítica aquí en esta zona de los mayas, pero también en el Ecuador, que es semejante y simultánea a la que se dio en Sumeria hace más de 10.000 años. La integración de cultivos era la base de este proceso y donde se manejaba como maíz, frijol, calabaza, generaban todo un sistema de cuidado del suelo y de cuidado de la alimentación, pero que también significa una diversidad de cultivos que generan un cuidado de la cultura y de los pueblos. En los Andes, el pueblo aymara desarrolló un sistema de riego que generaba microclimas que impedían las heladas a 4.000 metros de altura. Son más eficientes que los invernaderos de plástico y con pesticidas que hoy se están utilizando. Los incas, además, desarrollaron ciudades muy pobladas, con más de 115.000 personas en el año 1000, una cifra a la que París tardaría más de 5 siglos en llegar, con edificios de hasta 6 plantas de altura y relacionando 20 de los 32 sistemas existentes en el mundo, consiguieron erradicar el hambre a través de un sistema que hoy llaman socialismo vertical. Sin dinero, sin mercados, pero con una población que era capaz de producir sus alimentos y sus ropas. El pueblo mapuche, autodenominado como gente de la tierra, desarrolló una profunda espiritualidad y resistencia ante cualquier dominación, fuera inca o española posteriormente. Ellos observaban la naturaleza para entenderla, imitarla, cuidarla y convivir con ella. Hasta hoy, sus 7 valores o principios son la espiritualidad alrededor del fuego, la sabiduría alrededor del maíz,
la tradición alrededor del juego, el trabajo alrededor del cuidado de la tierra, la justicia alrededor de los ancianos, la libertad alrededor de la naturaleza y según sus ciclos, y la limpieza y transparencia como la del aire y el agua que hace a la persona profundamente digna. Pero si hay un ecosistema que sorprende es en la Amazonía. Los estudios arqueológicos han roto los conceptos de selva virgen y suelos pobres. Hay constancia arqueológica de que en Santarém, Brasil, había más de 400.000 habitantes. Y la clave estuvo en dos elementos únicos en el mundo. El primero es que estos pueblos desarrollaron una silvicultura basada en árboles, palmas y raíces. Domesticaron más de 183 diferentes tipos de plantas productoras que dieron origen a lo que hoy llamamos los bosques comestibles. Y las antiguas huertas son hoy nuestras selvas. Sin embargo, el elemento más destacado es que estos pueblos amazónicos han sido los únicos en la historia de la humanidad que crearon su propio suelo, la terra preta, como se dice en portugués. Es un suelo formado por restos de cerámica y carbón que retiene bacterias aerobias y le convierte en un suelo vivo que incluso se reproduce. Mientras Leonardo da Vinci en 1491 afirmaba que sabemos más sobre el movimiento de los cuerpos celestes que del suelo que pisamos, no podía ni imaginarse que los pueblos amazónicos hacía ya milenios que creaban su suelo y era el suelo que necesitaban estos pueblos. El neolítico en la Amazonía no consistió en la destrucción de los bosques para la siembra de agricultura, sino en la siembra de árboles, porque los árboles de vegetación, que serían esos puntos negros en lo que hace 10.000 años era un desierto, se expandieron por la acción de estos pueblos. Hoy los científicos reconocen que más de un tiene un origen antropogénico por el desplazamiento de los pueblos que la llenaron de huertas. Este mapa muestra la diferencia de vegetación entre la sábana de la última glaciación y las selvas actuales. Esas selvas se llenaron de tierra negra fabricada, de sistemas de trampas para peces, con huertas tan pobladas de frutales que los animales acudían a comerlos. Así las orillas de los ríos se poblaron porque eran las vías para el comercio, la comunicación, el suministro de alimentos y la identidad de las culturas. Mann concluye así que en 1491 este continente era un lugar próspero, de asombrosa diversidad, con un tumulto de lenguas, un comercio nutrido, culturas notables, una región en la que decenas de millones de personas amaban y odiaban y adoraban, igual que se hacía en cualquier otro lugar del mundo, donde buena parte de este mundo se volatilizó después de que Colón llegó y con el barrido por las enfermedades y por su sometimiento a los extranjeros. Este borrado fue tan completo, y aquí está el drama de esta situación, que al cabo de pocas generaciones ni conquistadores ni conquistados eran conscientes de que tal mundo había existido. Para que nos hagamos una idea, solo en los 3 primeros años de conquista se dieron 3 grandes epidemias en Santo Domingo, lo que hoy se denominaría como doble y triple carga de contagio, antes de que llegara la viruela y arrasaran entre todas con el 70-80% de la población. Si nos resulta difícil asimilar los millares de muertos que hoy está produciendo esta pandemia, dimensionemos lo que significaría hoy en día para el Ecuador la muerte de 13 millones de ecuatorianos, el equivalente al 80% de la población de entonces. La huida, el terror, el sálvese quien pueda, de a veces solo niños. Así fue que se perdió la historia en esta zona. 500 años después, algunos de estos pueblos siguen huyendo. Este es el gravísimo drama. Siguen huyendo a epidemias como la fiebre amarilla, el dengue, la tuberculosis y el paludismo, pero también siguieron huyendo a los caucheros, hoy a las petroleras, a las mineras, a las madereras. Mann denomina que, como error de Holberg, creer que los pueblos y la tierra de América carecían de historia, que eran pueblos atrasados, con carencias y hambre, sin vestimentas, sin arte, sin diseño, sin concepción del cosmos. Y hay autores como Kreber que sostenían que los indígenas nunca se desarrollaron porque pasaban en guerras interminables. O Bancroft
que eran perezosos, o Fitzgerald, que mantenían una imagen de que eran perezosos y se mantenían entre el infantilismo y la crueldad. La primera vulnerabilidad fue, y sigue siendo, el despojo de su historia y de su identidad. Aún esto no se recupera. Paco Gómez Nadal dice que a esto se suman dos despojos más, declararles el alma nula y su tierra nula, que son parte del origen del racismo y el robo de sus territorios. Queda cerca el pasado octubre para recordar la vigencia del racismo desde Guayaquil o desde la misma prensa de Quito, ¿no? Por eso, reflexionar sobre quiénes somos nos remite a este pasado. Para analizar quiénes somos, les traigo este primer artículo de la Constitución del 2008 del Ecuador, donde se reconoce la plurinacionalidad. Y esto es importante, pero en este mismo párrafo, en este mismo artículo 1, el segundo párrafo habla de que, que aunque la soberanía reside en el pueblo, se va a ejercer a través de los órganos de poder político, donde ya no hay tanta población indígena. Pero además plantea en el tercer párrafo de este mismo artículo que los recursos naturales no renovables del territorio del Estado pertenecen a su patrimonio inalienable, irrenunciable e imprescriptible. Los tres conceptos que antes se daban para los pueblos indígenas. Hoy los asume el Estado. Desde esta perspectiva, hagamos una mirada. En marzo del 2017, el doctor Carballo anunciaba que había la posibilidad de que hubiera una pandemia y que iba a ser inevitable. Iba a ser inevitable no porque ya hubiera un reservorio ilimitado de virus en animales, por la demostrada transmisión ya de animales a seres humanos, por la presión demográfica sobre esas áreas naturales o por las costumbres ancestrales, sino que anunciaba que a diferencia del SARS, el MERS o el ébola, que mataba rápidamente a los huéspedes donde entraba, bastaría con que la letalidad del virus disminuyera para que el huésped se pudiera desplazar y el virus se convirtiera en una pandemia. En la evolución de las grandes epidemias de la historia destacan los últimos 100 años con dos de ellas, la gripe española y el VIH, que juntas suman más de 100 millones de muertes, pero también numerosas otras epidemias más pequeñas. Y hay un detalle muy importante, el Centro Superior de Investigaciones Científicas en España ya reconoce que al simplificar los ecosistemas, reduciendo el número de especies y haciendo perder su biodiversidad, desaparecen las especies intermedias que actuaban de barreras, favoreciendo que se entre en contacto con nuevos virus. Desde esta perspectiva, veamos esta lista de las últimas 12 epidemias. La denominada como gripe española no surgió en España, surgió en Kansas, en Estados Unidos, un estado líder en agroindustria que 50 años antes de esa pandemia expulsó a toda su población indígena, deforestó todos sus campos, incorporó esclavos y 10 años antes de la epidemia desarrolló una enorme industrialización con petróleo y minería. En África, los virus que saltaron entre 1945 y 75 coincidieron con todo el proceso de descolonización asociada a la lucha por el poder, las hambrunas y la ocupación descontrolada de territorios antes selváticos. La epidemia de 1957 coincide con lo que se denominó en China como el Gran Salto, la propuesta de Mao Zedong que pretendía transformar la China agrícola en un país industrial. La pandemia de Hong Kong del 68 fue también posterior a un enorme proceso de industrialización con una gran concentración de la población. La gripe porcina que surge en México en su peor crisis económica de los últimos 70 años aparece con una dependencia económica a los Estados Unidos y forzando las maquilas como una industrialización precaria y con la expansión de granjas de cerdos para su exportación al norte. Lo mismo ocurre con el SARS en el 2002, que aparece en Guangdong, la provincia china con mayor densidad de población de toda esa nación, y el COVID-19 salta en la provincia de Hubei, no solo como provincia que es asiento del principal centro tecnológico industrial más importante de China, sino el lugar donde se construyó la presa de las Tres Gargantas que generó un movimiento migratorio colosal.
Pero les llamo la atención de esta lista que en 100 años se han descrito 12 epidemias diferentes de origen viral. Esto es un promedio de una cada 8 años, que además se suman a las ya endémicas de reservas naturales y pueblos indígenas. Pero si nos vamos al top 10, una mirada a la lista más mortal de las epidemias coloca al coronavirus ahora mismo entre las más inocuas, pero va subiendo notablemente. Ya está con más de 5 millones de afectados y cerca de 350.000 fallecidos. Esta lista no recoge con fidelidad los muertos en América Latina por las epidemias. Lo que sí visibiliza es que entre las 5 pandemias más mortales de la historia, 2 se han dado en el último siglo: la gripe española y el VIH-Sida. Me voy a centrar básicamente la región amazónica para el análisis actual de los pueblos indígenas, con el criterio de profundizar también desde un determinado ecosistema. Las zonas más diversas de pueblos y por tanto de lenguas son las zonas con mayor biodiversidad. Estos mapas muestran que precisamente la presencia de estos pueblos indígenas son los que generan la consecuencia de generar la mayor diversidad en estos asentamientos. Por hacernos una idea, solo en 4 de los países de esta cuenca amazónica, en Brasil, Colombia, Perú y Ecuador, se suman 454 tipos de lenguas diferentes, un 6,7% de las existentes en el mundo. De ellas, para el año 2000 ya se habían reducido en 50 años a 374, es decir, se había reducido un 18% de las que se consideraban lenguas vivas. 39 de esas lenguas se consideran en peligro de extinción y 78, el 17%, se consideran ya extinguidas. Sin embargo, el caso más dramático se encuentra en Ecuador. La UNESCO en el 2020 reconoció que de las 16 lenguas que se hablan en el Ecuador, 12 están en riesgo de extinción y 2 ya son extintas, es decir, el 62,5% de las lenguas presentes en el país. De hecho, el pueblo huancavilca de Santa Elena confiesa hoy que para sobrevivir tuvieron que hacerse invisibles y eso significó despojarse de sus ropas, de sus símbolos e incluso renunciar a su idioma para mitigar la presión sobre su pueblo y que no les despojaran de su tierra. Los pueblos y sus territorios sufren con intensidad la presión de mineras, petroleras, empresas de la agroindustria y madereras. Hay actualmente 130 pueblos indígenas en aislamiento voluntario, considerados así por sus traumas del pasado, como la conquista o el caucho, y ahora agravadas también por el narcotráfico y el COVID. 130 pueblos indígenas en aislamiento voluntario no existían en 1491. Son consecuencia de esta historia de desconocimiento. En este otro mapa, el Vaticano señala los incendios más recientes del pasado año, encontrando coincidencias con zonas de alta biodiversidad y presencia de pueblos y nacionalidades. Aunque numerosos estudios reconocen que la zona más biodiversa del continente americano es esta marcada de rojo entre Ecuador y Perú, la pretensión de recursos ignora esta riqueza cultural y natural. Frente a una naturaleza extremadamente biodiversa, el Estado ha dado pie a la diversidad de los tipos de explotación. Y esto genera una quíntuple carga de explotación sobre los pueblos indígenas. Algunas comunidades indígenas en Ecuador ya están pasando por lo que se llama cuello de botella genético, que se da cuando una población se reduce hasta el punto de tener que procrearse con su propia familia, lo que genera defectos genéticos. Esto ya se da en algunas comunidades indígenas con problemas de sordera y del habla, mientras el Estado, que lo descubrió en el 2010, se cayó y no actuó. Las consecuencias se pueden ver en esta imagen satelital, donde la presión demográfica vacía la selva y de donde las empresas de palma africana realizan destrucciones posiblemente irreparables como política de tierra arrasada. Al inicio de la pandemia, la CIDH emitió la resolución 1/2020 y el comunicado 103/2020, en las que le pedía a los estados
había una profunda preocupación porque reconocía que si ya de por sí la pandemia era grave, la situación que vivían las comunidades indígenas la podría volver catastrófica para estos pueblos, porque hay mayor desnutrición, presión sobre los territorios, cercanía a un extractivismo que altera la alimentación, el agua y la salud, lejanía de centros hospitalarios y dispensarios, escasez de camas para emergencias, limitado acceso a pruebas, ausencia de líderes en la gestión de salud, escasez de personal, salario de personal sanitario propio y ausencia de información estadística, reconociendo la necesidad de establecer una moratoria al extractivismo durante la pandemia. Para afrontar esta situación, la CIDH pedía a los estados garantizar el derecho a la salud de los pueblos indígenas. Sin embargo, el 31% de la población indígena vive a más de 20 kilómetros de distancia, muchos de ellos están a distancias de avioneta, algunos de esos centros dependen de la industria petrolera que condiciona su atención al silencio ante los derrames y no hay centros adaptados a las culturas. Este centro que ustedes ven en la foto costó más de $300.000 para una comunidad siona, pero nunca ha funcionado. La nacionalidad Siecopae ya anunció la muerte de 2 de sus abuelos, Enrique Piaguaje y Belisario Payaguaje. El Estado no previno. Ramonet, este año, reconoce que cuando la salud es una mercancía, los grupos marginados quedan expuestos. Y esto evidencia la pandemia. En Estados Unidos hay políticos que piden que los abuelos deberían sacrificarse y dejarse morir para salvar la economía. En Holanda ya proponen que no se admitan en las UCI a las personas demasiado viejas o débiles. El Estado está mirando a los ancianos como una carga. Por las pensiones o bonos que reciben, si mueren, pues entonces se ahorran esos gastos. Mientras que las nacionalidades son reservorios de conocimiento y sabiduría. Los Pikenani, Wao, son los sabios. Un elemento de distorsión es el uso de la información. En esta gráfica en azul se mostraba cuál era la proyección al inicio de la pandemia en el Ecuador. Si comparamos en la de abajo, la curva roja indicaba lo que se preveía, era la proyección, pero sin embargo el Estado, como no aplicó las pruebas que había que hacer, se tardaron 15 días en alcanzar las cifras que estaban previstas para alcanzarse solo en 3. Esto es un modelo de aplanamiento de la curva. Las provincias amazónicas supuestamente fueron las menos impactadas porque en ellas se hicieron pocos análisis. A 2 meses del inicio de la cuarentena se han realizado 600 pruebas solamente para estas 6 provincias, pero solo se reportan resultados de 150. Las otras 450 llevan más de 2 semanas represadas. Estos son otros 2 ejemplos de cómo el Estado aplanó la curva y cómo es imposible hacer epidemiología de la pandemia con los datos del Estado. Una situación complicada además por los precios de unas pruebas que son muy superiores a los de cualquier país de Latinoamérica. La pandemia además se expande en comunidades en las que la tendencia de suicidios se ha incrementado notablemente en los últimos años en las comunidades indígenas, mientras el Estado, que lo sabe, no actúa ni investiga. Otros elementos que demuestran la exclusión que preocupa a la CIDH son que no existe una educación propia de cada nacionalidad, que las ciudades del milenio al carecer de chacras han generado hambre, que el Estado cedió los planes de vida de pueblos indígenas a empresas petroleras, que el Ministerio de Salud Pública ha renunciado a investigar los impactos de la contaminación de la salud, que se han dejado de atender los casos de cáncer en la Amazonía durante la pandemia. Mientras el Estado importa mascarillas de China y lo hace tardíamente, perdió la oportunidad de que barrios e incluso empresas tierravalo u organizaciones de mujeres pudieran crearlas en el país. Organizaciones como la Confeniae, ante la ausencia del Estado, empezó a activarse para dar respuestas a las nacionalidades. Son las mismas organizaciones indígenas las que realizaron sus protocolos para ser traducidos a cada idioma y recibieron el aval
de la Organización Mundial de la Salud. Los gobiernos no han dado una información clara y esto ha generado acciones peligrosas para la salud, como la inyección de agua de mar, las fumigaciones de lejía, el uso de medicamentos de todo tipo, incluso en otros países donde los estados han hecho lo mismo, pues se ha llegado a consumir hasta metanol, que ya ha ocasionado 44 muertos en Italia, y es porque tenemos dirigentes del nivel de Trump, de Johnson o de Bolsonaro. Frente a la inoperancia ante las medidas de prevención que ha solicitado la CIDH, fueron los mismos pueblos los que se lanzaron a organizar su emergencia, como lo se verá en esta foto. Una emergencia que el Estado no piensa en calidad de vida de la población, como se puede apreciar en los kits que se han estado repartiendo. Lo que sí hicieron organizaciones como la Equaronari con las canastas que organizaron. La CIDH exhortó a los estados a presentar información de la pandemia en las lenguas de los pueblos y las nacionalidades. El Estado no lo hizo. En un primer esfuerzo, la CONAIE intentó traducir la información oficial a sus idiomas. La UNIC, desde Colombia, puso el ejemplo de documentar los casos de la pandemia solo en los pueblos y en las nacionalidades, como un elemento de cohesión y de análisis de la situación. Ese ejemplo fue seguido con la Confeniae, quien ha empezado a sacar informes de los afectados en la región amazónica ecuatoriana. De igual manera que la COICA, junto con la REPAM, sacan informes que documentan la situación a nivel de toda la cuenca amazónica. Y ojo con los datos. Con más de 526 afectados, hay ya 113 muertos de 33 nacionalidades indígenas. Esto significa una tasa de mortalidad del 21,5%, la más alta del mundo y el doble de la situación gravísima que se ha estado viviendo en España. Este informe recoge país por país las cantidades de casos presentes en cada región donde hay presencia indígena en la Amazonía y los datos de fallecidos. Compara con los encontrados en las nacionalidades. Por ejemplo, en la región amazónica ecuatoriana hay 5 fallecidos de 57 contabilizados. Sin embargo, estas cifras salen ya desactualizadas al ser publicadas. Ya hay 2 fallecidos guaraníes, 2 xiecopáes, además de los 5 quichuas que han sido anunciados. A pesar de ello, Orellana, Aguarico, por la presión petrolera, se anuncia como el primer cantón con semáforo verde, cuando están falleciendo guaraníes y las pruebas aplicadas son escasas o están represadas los resultados. La CIDH fue muy estricta al indicar la necesidad de cuidar el acceso a zonas de pueblos indígenas en aislamiento involuntario. Sin embargo, fotografías satelitales como esta del colectivo de Geografía Crítica muestran cómo en apenas 2 meses la industria petrolera abrió una carretera de 2,2 kilómetros en pleno Parque Yasuní durante la pandemia. El Estado no está respetando, solo está ocultando las formas. Y frente al pedido de la CIDH de extremar las medidas de protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas, el derrame del 7 de abril tras la ruptura del SOTE, del OCP y del poliducto pone en evidencia la sistemática violación a los derechos a 6.000 personas de 48 comunidades indígenas a lo largo del río Coca y Napo. El Estado y las empresas ocultaron deliberadamente la cantidad de crudo derramado. Invirtieron, cuando el dólar estaba a menos 37 dólares por barril, invirtieron para reconstruir estos oleoductos, no declararon la alarma de las comunidades, no se han realizado brigadas sanitarias, se ha entregado apenas un galón de agua para cada 4 días para cada familia y los kits de alimentos entregados no abastecen. Si estas irregularidades se dan en un momento de emergencia dentro de la pandemia, la permisividad de la actividad extractiva y los trabajadores, el trasiego de empresas petroleras que llevaron para incinerar los desechos hospitalarios de hospitales de Guayaquil hasta la Amazonía, haciendo recorrer 500 kilómetros del virus mientras la gente estaba en sus casas en cuarentena, realmente es infame. Pero además, los casos de corrupción por insumos médicos y kits de alimentos, el desprecio a las universidades para que no se les concediera el permiso de tomar las pruebas, la falta de transparencia a los fondos de la circunscripción territorial amazónica, ponen en evidencia
que esta exclusión está asociada al desprecio y al racismo, mientras en las empresas mantienen sus proyectos mineros y la gente no tiene dónde huir. Además, la CIDH exige que se abstengan los estados de hacer consultas en medio de la pandemia para nuevos proyectos. Sin embargo, en Colombia no tiene freno. La presión para volver a fumigar los cultivos de coca y Ecuador no ha puesto ni siquiera una advertencia a la prevención para la frontera y los pueblos indígenas que la habitan. Como conclusión, no es que el Estado esté ausente, sino que es responsable de la exclusión y del rechazo a una plurinacionalidad de altísimo. El Estado, además, es arrogante y excluyente, ha demostrado ser insustentable, dependiente e insolidario, y yo diría que hasta insalubre. Cree saberlo todo, sin embargo, como dice Ramonet, es un momento de humildad, porque las 3 medidas que hasta ahora se han demostrado eficaces para combatir el virus son el jabón, que se inventó hace 2000 años por los romanos, la cuarentena, que se aplica desde el siglo V, y la máquina de coser para las mascarillas, que se inventó en el siglo XVIII. La tecnología hasta ahora no ha levantado cabeza y peor la epidemiología del Ministerio de Salud Pública. Estamos pasando del antropoceno a lo que algunos autores como Lev llaman ya capitaloceno, porque el capital es ya el mayor activador de pandemias. Yo lo llamaría capitaloceno, pero esta es otra historia. Es el momento de una economía verdaderamente regenerativa basada en el cuidado y la reparación, como dice Edgar Morin, y es el momento de lo local, soberano, sustentable, solidario y sano. Es decir, el momento de lo local, pero el momento de cumplir las 4 S de las que nos viene hablando ya más de una década el doctor Jaime Breil y que todavía no se consigue aterrizar. La tercera pregunta de Gauguin, y esta parte me parece sumamente importante, y qué pena que estoy ya muy apurado de tiempo, pero permítanme terminarla, es que la tercera pregunta de Gauguin es ¿a dónde vamos? Como les decía, él intentó suicidarse después de pintar su cuadro. Por eso, para que a nosotros no nos pase lo mismo y no tengamos esa tentación, vamos a intentar preguntarnos a dónde deberíamos ir para que esto no suceda. Jung decía que lo que se es y lo que parece ser se expresa siempre mejor con un mito, porque es más exacto que la ciencia, que solo maneja conceptos, pero está carente de subjetividad. Benito Cubaría, del pueblo Uwa, en Colombia, nos interpela con que todos sabemos que la unión hace la fuerza, pero nadie sabe lo que nos une. Y él dijo que su pueblo sostiene que es la celebración y el rito lo que une a las comunidades y a los pueblos indígenas. El pensamiento positivista solo valora el conocimiento, desprecia la subjetividad y las percepciones, rechaza el mito, rechaza el símbolo, rechaza, por supuesto, el rito, que son esenciales tanto para la cohesión social como para la autorregulación social. Por eso se ve la naturaleza solo como listas taxonómicas y efectos en línea. Se ha despreciado como efímero esta perspectiva que ya los antropólogos es fundamental esta parte de la cohesión social y de la autorregulación de la naturaleza. Se ha despreciado como efímero esta perspectiva que ya los antropólogos nos tradujeron hace más de 20 años de que los mitos cuentan historias verdaderas, que son sagradas, ejemplares y significativas de seres sobrenaturales, heroicos o sanadores, que explican por qué el pueblo es como es y se hace en momentos de ritualidad acordada, la toma de la guayusa, el yagé, pero estos mitos son creados de manera colectiva, porque su principal función es la de unir al pueblo. Hoy, en pleno 2020, el coreano, tiene que ser un coreano, Jung Chul Han, quien nos dice que hay que recordar que los rituales son acciones simbólicas que crean una comunidad sin comunicación, pues se asientan como significantes que sin transmitir nada permiten que una colectividad reconozca en ellos sus señas de identidad. Sin embargo, nos señala que lo que predomina hoy es una comunicación sin comunidad, pues se ha producido una pérdida de los rituales sociales, pues los ritos se perciben como una obsolescencia o un estorbo prescindible. En esta pérdida del ritual, la que dice él que acarrea el desgaste de la comunidad y la desorientación del individuo. Son patologías
generan patologías y erosión social que podrían estar detrás de esta cantidad de suicidios en cascada que habíamos mencionado antes, requiriendo que precisamente en el momento de aislamiento social se desarrolle una labor de cuidado comunitario que con todas las precauciones del caso se dé lugar a acciones de recuperación o creación comunitaria de nuevos ritos y el desarrollo de juegos, porque el ritual aleja el ego, crea comunidad y ancla la comunidad al cuerpo. Quiero contar dos anécdotas que ayuden a entender esto. Una ocurrió en África. Un amigo médico nigeriano me contaba que el tétanos neonatorum en comunidades agrarias de su país era una verdadera endemia, que cada año se llevaba miles de niños campesinos. Los médicos se chocaban con el mito ancestral de que el cordón umbilical del niño al nacer debía ser cortado con un machete porque significaba el trabajo en la tierra que permitía a los hombres y mujeres sostener su cultura. Cuando se conoció el mito y el rito, se planteó con los médicos y con la comunidad si habría algún problema en que a ese machete se le pasara previamente por agua para desinfectarlo por un lado, pero para darle el símbolo de la fertilidad, y pasarle por el fuego para esterilizarle, pero como símbolo de fortaleza y carácter. La comunidad lo aceptó. El tétanos neonatorum pasó a ser historia mientras el mito fue alimentado y el ritual enriquecido. Otra experiencia viene de Colombia. Una enfermera organizó una campaña para la eliminación de piojos en las comunidades y usaban el lindano para esta tarea. Después de preparar a los promotores de salud, hizo un recorrido por cada comunidad para ver cómo se estaba llevando el programa. Cuando entró a una comunidad indígena, el promotor que se había preparado dijo que no había tenido corazón para aplicar ese programa. Sabiendo que la enfermedad no era mortal, llevó a la enfermera en la tarde a la orilla del río y le mostró cómo toda la comunidad se estaba bañando y las madres, mientras hablaban entre ellas y en medio de risas, despiojaban a sus hijos entre caricias. Y el promotor le añadió: no he tenido corazón para arrancarles lo que posiblemente sea el único momento de ternura que tienen estos niños. La enfermera le felicitó, pero ambos ejemplos muestran que sin imposición el diálogo de la salud no es posible. El diálogo de la salud es posible si no nos imponemos, sino que es además más necesario que nunca. Pero los médicos nos han metido el gen de la imposición y se nos hace difícil actuar sin meterle el miedo al otro para hacer lo que queremos. Hace ya 10 años, la Organización de Comunidades Quichuas de Loreto, aquí en Ecuador, publicó un libro extraordinario de plantas medicinales. En él se decía cómo antes de tomar las hojas de una planta para su uso, la agitaban y le decían: causari, causari, despierta, despierta, para que la planta le diera todo el poder de curación que va con su alma. Y contaban que para que la planta dé su poder se requiere un proceso de domesticación de la misma, que consiste en sembrarla cerca de la casa para que la planta conozca a la familia y su alma quiera ser parte de ella y transmitirle su poder sanador. No se trata de clasificarlas según sus principios activos, secarlas, machacarlas y hacer pastillas con ellas. Se trata, según dicen los mismos indígenas, de creer en la planta, que es más que la suma de sus principios activos. Víctor Madrid asegura en esta línea que hay plantas que no están vinculadas a un mito, que es el alma de la planta. Conocer el símbolo de la planta otorga un poder sobre ella para que una planta haga efecto. Se debe conocer su origen y su símbolo. En este sentido, sería muy importante que en el momento de actuar con sabiduría, en la cultura Wao, Alba Moya nos ha descrito cómo en el mundo subterráneo de los Waos viven los que llaman los boca cerrada. Son seres que tienen dientes y lengua y aunque no abren la boca, se les puede entender. Cocinan, pero solo viven de sus vapores. ¿Imaginan cómo se podría aprovechar este mito en la actual pandemia en un diálogo fraterno con líderes y comunidades de esta cultura para modificar comportamientos? Y si sabemos que para esta cultura la distancia o la residencia en otro territorio lejano es sinónimo de muerte, porque es el mundo de relaciones el que hace viva a la persona, ¿cómo enfrentamos el aislamiento sanitario? ¿O
que cuando una persona muere, para evitar que vague por la selva, debe colocársele un palito de chonta en la nariz para que se vaya al mundo superior, y que los truenos son las voces de los ancianos, y que aunque son caminadores de árboles, sus dioses siempre se aparecen en las orillas de los ríos. Todos estos elementos podrían perfilar una historia verdadera, un mito y un ritual para que de la pandemia salieran fortalecidos a pesar de las bajas que ya se han sufrido. Pero esto se podría decir de todas las culturas que tenemos ahora mismo en la Amazonía o en toda la cuenca amazónica. Los Shuar tienen en su cultura el mito de la vida breve, que está en el origen de las enfermedades que describen. Los Xecopay y Secoyas tienen el mito de que en el mundo subterráneo habitan los guardianes de los seres de la tierra. En la tierra están los Wati, que son peligrosos porque hacen daño a la gente a veces sin querer. Y la vida breve también está presente, y en esta cultura la vida breve está asociada a no escuchar. Entre los cofanes se habla de los ukabate, gente invisible que puede ser negativa y matar gente, y el mito del tururú, que significó la pérdida de la individualidad en favor de la colectividad. Para los chachis, y no pierdan detalle, a la saliva y al acto de escupir se les atribuyen poderes sobrenaturales para conceder la vida, porque con la saliva se condensa la palabra. Y todo esto está en contra del coronavirus, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos reinterpretar todos estos mitos con la misma gente para que puedan servir como un proceso de refortalecimiento comunitario desde la propia ritualidad, la reinterpretación colectiva de todos estos mitos? Por eso, y ya esta es la última lámina, les traigo esta apreciación de Ramonet, que dice que la actual situación no es solo una crisis sanitaria. Él lo denomina como un hecho social total, porque ha convulsionado el mundo de las relaciones sociales, los actores, las instituciones y los valores. Por eso, hoy más que nunca, se requiere de solidaridad, colectivos, comunidades y la ritualidad que los forme. Decía Galeano algo que tal vez les pueda molestar, pero que me parece imprescindible traerlo a este presente que anuncia futuros. Él decía que hasta que los descendientes de los españoles que nacieron en América, es decir, ustedes, no se den cuenta de que son tan españoles como los que nacieron en España, es decir, yo, nada va a cambiar en América Latina. Pero ese es el punto. Este es el momento de darse cuenta y es el momento de propiciar el cambio. Si los zapatistas se taparon el rostro para mostrarse, ahora que tenemos tapada la boca, aprovechemos para hablar. Este es el momento de una respetuosa plurinacionalidad, como las organizaciones de pueblos indígenas nos acaban de dar como lección en estas semanas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, querido Adolfo. Nos dejas con muchísimas sensaciones juntas en el corazón. Creo que la clínica ambiental, para quienes hemos podido ser parte del proceso en sus distintos momentos, ha sido siempre uno de los espacios más maravillosos de deconstrucción y aprendizaje. Así que queremos agradecerte una vez más. Casi no tenemos preguntas, solo tenemos muchas felicitaciones y abrazos y cariños. Y pues quisiéramos igual de todas formas como compartirla, porque este formato de presentación no permite que todos vean los comentarios. Y entonces está Nila Heredia desde Bolivia, mandando saludos y felicitaciones. Queremos aprovechar, hemos visto a Nila en varios de los presentaciones anteriores y decirle que desde la Universidad Andina le guardamos siempre con mucho cariño. Nila, Boaventura Sousa Santos y François Outard fueron tres muy importantes compañeros invitados por el doctor Breil en el proceso más crítico de nuestra universidad, en la defensa de la autonomía universitaria, y pues decirle, Nila, que pues nos alegra mucho tenerla en estos espacios. Tenemos primero, voy a intentar ir en orden,
Gracias, Adolfo, por esta conferencia. Claramente el modelo médico hegemónico se verá favorecido por la muerte de los viejos y más claramente de los viejos pobres y a su vez el aumento de consumo de los viejos ricos. Qué grave, una vez más los pueblos indígenas son los grupos más invisibilizados de esta pandemia. Una exposición brillante, actualizada y sensible se legitima en tu incansable compromiso, querido Adolfo. Mi cálida felicitación, Jaime Breil. Felicitaciones por el evento, excelente. Javier Guaraca. Qué indignación, llueve sobre mojado. ¿Qué podemos hacer? Como siempre, magistral la exposición. He tenido la oportunidad de compartir con el doctor en temas de ECA. Creo que ya no le permite el formato del mensaje continuar, pero este es mensaje de Andrea Versosa. Edgar Rojas, de la Segunda Corte del Doctorado en Salud Colectiva. La situación de los indígenas es grave en el Amazonas, pero también no debemos olvidarnos de los pueblos de la Sierra Ecuatoriana. En general, hasta qué punto el modelo educativo y de salud urbanizado está preparado para brindar una alternativa no excluyente a la población indígena vulnerabilizada por la misma sociedad. Les recordamos que, creo, de Daniel Wappenstein, que también nos ha acompañado desde el inicio en las sesiones. Creo que la construcción de verdades sin mitos ni ritos nos chupan, extraen, sacan, prohíben esencia colectiva. La salud del no excluye diálogo bajo ningún concepto. Iris Baram, en realidad no es conocida y peor difundida para que la sociedad sea consciente y valore a los pueblos indígenas y que no sigan invisibilizados. ¿Qué hacer? Desde la perspectiva de una metacrítica intercultural del sistema económico y de la civilización que has perfilado y de la superación de reduccionismos que explicaste, sería interesante que desarrolles cómo ves la interrelación entre el paradigma crítico del pensamiento indígena y la epidemiología crítica como un desafío para la reforma universitaria del Dr. Breil. Todo esto es lo que no se conoce, pues solo ignorando todo esto se puede mantener el dominio de víctimas. ¿Qué hacer para que estas informaciones, para aportar a rescatar nuestra historia borrada? Estas riquezas que tienen nuestros pueblos y nacionalidades deben ser difundidas a nivel nacional en la educación en todos los espacios. Tenemos excelente profesor Adolfo, gracias Adolfo, emocionante, confrontador. En México, a pesar de que tenemos actualmente un gobierno progresista, entre comillas, en medio de una pandemia, ha dado luz verde para comenzar las obras del proyecto de Tren Maya, que ha sido ampliamente cuestionado por importantes organizaciones de la población que han invisibilizado el daño ecológico que ocasionará. Ahí miro compañeras del Movimiento para la Salud de los Pueblos México, así que aprovechamos para saludarles y decirles que de contradicciones de los progresismos tuvimos 10 años y que todavía seguimos con las herencias de ese proceso. María José Breil, gracias Adolfo, tema fundamental en un momento de profunda crisis y desesperanza. Muy interesante lo que dices, comunicación sin la comunidad. Por eso es vital profundizar en justicia comunicativa, en salud, de la que habla Charles Briggs. Como verás, está la necesidad urgente de desafiar al poder de la comunicación que genera inequidades y reduce a diferencias culturales, que borra la violencia médica estructural del discurso público. Excelente exposición, gracias Adolfo, un tema fundamental en un momento de profunda crisis y desesperanza. Perdón, ese ya estuvo. Y luego pues siguen muchísimas más felicitaciones. Yo soy el indio que tiene todo y no tiene nada, Romualdo Brito, muchas gracias profesor, saludos desde Colombia. Bueno, muchas reacciones querido Adolfo, no sé si dejamos un segundo momento para que tú puedas dar algunas respuestas a las preguntas y luego hacemos una última ronda de revisión de los comentarios. Bueno, yo tal vez podría concluir con una frase que comentó un compañero indígena, Shuar, y cuando él decía que cuando se habla de los recursos, se está hablando de nuestros derechos. Y lamentablemente esto, que lo dijo hace casi 20 años, sigue sin cambiar. Estamos en una situación terrible donde el robo
la exclusión, la apropiación de los territorios sigue manejándose de igual manera y se sigue dando una exclusión completa de los pueblos indígenas. Pero creo que esta pandemia está poniendo en evidencia muchas cosas importantes y es que los pueblos indígenas que están afrontando ahora mismo esta pandemia la están afrontando conscientes de que son ellos los que la están superando. Y esta situación es sumamente valiosa porque yo creo que aquí se ha abierto un parteaguas y vamos a hablar de antes de la pandemia de los pueblos indígenas y el después de esta nueva pandemia con los pueblos indígenas, porque creo que la dinámica, el empoderamiento que se está generando con estos comités de emergencia que manejan de manera consensuada entre ellos, posicionados, y el empoderamiento en su cercanía con el Ministerio de Salud Pública, están poniendo en evidencia que ellos pueden hacer esta gestión de salud muchísimo mejor que como lo ha estado haciendo el Estado. Y este crecimiento me parece que puede ser sumamente interesante. Rescatar la historia es imprescindible cuando estamos viendo que hay todavía 500 años después, 130 pueblos indígenas que todavía viven el trauma de la conquista, de las epidemias, del caucho, y todavía prefieren estar encerrados cuando habían sido los dueños de unas huertas extraordinarias. Hay que trabajar esto, hay que cambiar la realidad, pero sobre todo creo que hay que hacerlo desde esta perspectiva. Los pueblos indígenas ahora mismo han demostrado que tienen un conocimiento profundo y que con ese conocimiento profundo están reaccionando de muchísima mejor manera que como lo está haciendo el Estado. Pero estamos hablando solo del conocimiento. Falta esta segunda parte que completa el círculo, que es el ritual, la recuperación de los mitos, adaptar estos mitos a la realidad, que es lo que realmente se estaría necesitando ahora en este momento, ¿no? Yo quedaría por ahí. Creo que es un momento de una profunda esperanza. A diferencia de Gauguin, que se suicidó después del cuadro, creo que nosotros tenemos la posibilidad de construir lo que queremos, lo que debe ser, y en ese lo que queremos está el darnos cuenta de que tenemos una forma de pensar que es muy cercana a la del conquistador y que tenemos que romper esos esquemas para incorporarnos a estos otros que son los que construyen comunidad, y es desde la comunidad desde donde se va a poder vencer el coronavirus. Muchísimas gracias, Adolfo. Tenemos compañeros y compañeras que nos acompañan desde el Seminario de Salud Colectiva y Ecología Política en Contextos de Extractivismo, que se organizó por el Instituto de Salud Socioambiental, coordinado por Damián Berzañaz en Argentina, algunas colegas de Chiloé, también compañeros y compañeros de la Maestría en Salud Colectiva de la Universidad de los Lagos. Hay una inquietud sobre las diapositivas que no concuerdan en el enlace enviado. Lo vamos a revisar, no se preocupen, y se harán las correcciones pertinentes. Queda solo una pregunta y un comentario. La una es: ¿considera usted que el coronavirus fue creado para exterminar a la población indígena y ancianos en el mundo? Y la otra, realmente lamentable. Acá en Chile estamos pávidos frente a la ola de proyectos extractivistas que han entrado a la evaluación en este periodo de pandemia. Aumentó casi un 30%. América Latina sigue siendo territorio de saqueo. No sé, Adolfo, si quieres alguna reflexión final. Abrazos desde Argentina. Ya, muchas gracias, compañeros de Argentina. Yo no creo que el coronavirus fuera creado para acabar con la población indígena. Eso sería darle a los malos, hacerles creer que son lo suficientemente inteligentes como para hacer esto según sus intereses. No lo son, pero es una oportunidad que han utilizado los estados para demostrar que no les importa. Y esta es la parte que nosotros tenemos que plantearnos. Yo creo que en vez de estar buscando esta mano negra o esta posible intervención o estas situaciones de conspiración, lo que tenemos que ver es cómo
para nosotros también es una oportunidad para fortalecer los movimientos indígenas que ahora mismo están actuando y que están demostrando una calidad, una atención, un cuidado que realmente son de admirar. Y esa admiración sería muy importante que el mundo mestizo la incorpore para empezar a trabajar de otra manera, y esa manera no puede ser otra que la del respeto. Tal vez la última pregunta, porque es algo muy específico y es de un compañero que trabajó se desempeña como médico en territorio en Verachamí, en Colombia, y pregunta: ¿qué mito me recomienda para abordar con la población indígena asuntos tan positivistas como virus, contagio, transmisión? Yo creo que en las dos últimas láminas aparecen algunos de los que nosotros tenemos aquí. Yo creo que lo importante es que identifiques y aprendas y te acerques a las comunidades indígenas donde estás trabajando y que conozcas esos mitos. Porque yo he traído acá unos pocos de distintas culturas, pero cada cultura tiene una riqueza extraordinaria precisamente por estas dos razones. Porque los mitos tienen la propiedad de construir comunidad, pero al mismo tiempo de manejar un autocontrol interno dentro de la propia cultura. Y esas dos cosas son fundamentales. Pero hay que asociar también, además, el mito con el rito. Y eso, pues no podemos llevar los mitos guaraníes a las comunidades con las que estés trabajando en Colombia, sino que tienes que analizar cuáles son los que hay en esa comunidad y hablar directamente con la comunidad, porque la característica fundamental de este mito y rito es que se construye de manera comunitaria. No es alguien de fuera que va y que lo impone, sino que se tiene que construir comunitariamente para que sea aceptado. Y es ese diálogo la construcción perfecta, porque está implicando ese respeto del que estaba hablando antes. Muchísimas gracias, Adolfo. Nos quedamos, creo que por el honor al tiempo, hasta ahí. Siguen llegando como algunas preguntas y mensajes, sobre todo felicitaciones. Sin embargo, como ya estamos sobre la hora, vamos a parar ahí, vamos a intentar dar respuesta a todas a través del chat y a enviarles la presentación. Decirles que efectivamente, justo en estos días, en esta semana que ha sido crítica para los pueblos y nacionalidades indígenas, los consejos de gobierno de varios pueblos y nacionalidades han emitido algunos comunicados en los que sobre todo han pedido el cese de las actividades extractivas, mineras, petroleras, agroindustriales en sus territorios. Tuvimos una confrontación hace muy poquito en zona donde opera una empresa sueco-canadiense que se llama Lundin Gold, que enfrenta juicios por delitos de lesa humanidad, por crímenes de lesa humanidad en 3 países africanos: Sudáfrica, República Democrática del Congo y Sudán. Y es una empresa que se ha negado a parar sus operaciones y que continúa sacando el concentrado de oro, haciendo un canal epidemiológico entre Zamora Chinchipe, para quienes no conocen nuestro país, en el sur del país, y Guayaquil, Guayas, la provincia de Guayas, que ha sido el epicentro de la pandemia en nuestro país, ¿no? De la misma forma, lo que se mencionaba en territorios de la Amazonía Norte, Orellana y Sucumbío, sobre todo, el tema de pueblos indígenas en aislamiento voluntario, la situación del reciente fallecimiento de Bainen Kibi, compañero guaraní que falleció el día domingo de la semana que pasó, y esta presión de las petroleras para pasar a este estado verde. Yo creo que esta presentación no llega sino en el mejor momento posible para ampliar las voces de alerta, para exigir al Estado su deber de proteger un derecho a la salud, a la vida digna, a una naturaleza sana y de cumplir con el principio precautorio. Queremos comentarles que estamos desde la Red Nacional de Epidemiología y Salud Colectiva, que se ha ido consolidando a propósito de esta pandemia. Hemos emitido justamente también una carta abierta al presidente de la República con todas las instancias de gobierno pertinente, alertando sobre esta situación y también exigiendo que se tomen
medidas urgentes. La carta va a circular también en el chat para que ustedes puedan tener acceso, para que puedan ayudarnos a difundirla. Sabemos que además esta no es una situación únicamente del Ecuador, sino como lo ha mostrado Adolfo, el sur geopolítico comparte estos procesos estructurales históricos de segregación, inequidad, opresión. La próxima semana, nuestro querido colega Luis Alan Kuzle va a trabajar justamente ahora el tejido de la situación entre Ecuador y América Latina, nos va a contar, ya les voy a hacer la presentación oficial sobre la situación de América Latina. Contarles algunos detalles específicos operativos. En la semana próxima teníamos la exposición del doctor Fausto Patiño. Lamentablemente el doctor Patiño está justamente con un problema de salud y no va a poder participar, vamos a tener que cambiar el orden de las sesiones y por ello, si me ayudan poniendo la diapositiva final, luego regreso a estas por favor. Por ello hemos tenido generosamente, Luis Alan ha aceptado mover su presentación una semana antes, entonces la próxima semana vamos a estar trabajando el COVID-19 en América Latina, un espejo a las inequidades sociales, ecológicas y de género, y creo que va a ser una presentación que encadena justamente la situación de Ecuador con el resto de la región latinoamericana. Ahora sí, si regresamos, recordarles que la Universidad Andina Simón Bolívar está lanzando la oferta Ecuador debido a la crisis en respuesta a la crisis sociosanitaria, a la pandemia de la COVID-19. La universidad ha bajado al 60% el costo de sus programas y tenemos pues, como ustedes ya conocen y en varias ocasiones se han presentado varias maestrías profesionalizantes del doctorado y el postdoctorado, y aquí los programas emblemáticos del área de salud. De nuestra parte, eso sería todo. Agradecerte una vez más, Adolfo. No sé si el doctor Breil quería hacer una intervención antes de cerrar. No sé si todavía nos acompaña y si le podemos activar como en el panel, querido César y Gaby. Me parece que no está ya el doctor Breil, no lo encuentro en la lista de asistentes. Bueno, te había dejado varios comentarios, Adolfo, que ahora creo que les puedes leer al margen con más calma, ¿no? Entonces, agradecerles a todos y todas una vez más. Les esperamos la próxima semana y Adolfo, muchísimas gracias por tu exposición, por la presentación, por la lucidez y nos dejas con el corazón chiquito como siempre. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Ahí están presentando la carta abierta que estamos compartiendo, que es, digamos que entre las cosas positivas de la pandemia es que al mismo tiempo reactiva los procesos de organización, de resistencia, y yo creo que uno de los elementos que debemos resaltar es la conformación de esta Red Nacional de Epidemiología y Salud Colectiva, en la que participamos profesionales, académicos y no académicos, militantes por el derecho a la salud de 7 provincias del país que ya hemos realizado 3 pronunciamientos y tenemos además un proceso de formación, discusión y trabajo todos los días lunes. Les dejamos con la carta, les pedimos que nos apoyen a continuar difundiéndola y Daniel Wappenstein nos dice que no nos dejas con el corazón chiquito, sino con el corazón bien grande, para seguir batallando y militando. Y un abrazo a todos los compas de Acción Ecológica que les tenemos también ahí, decirles que igual les queremos mucho y que pues ahí seguimos trabajando juntos y juntas. Creo que podemos ya dejar de compartir la cartita. Nadie quiere despedirse. Tal vez te leo los últimos comentarios. Doctor Adolfo, muchas gracias por su presentación. Bueno, más preguntas. ¿Cómo podemos desde la academia y como personal de salud visibilizar los atropellos contra estos pueblos? ¿Cómo bloquear el paso a las políticas neoliberales que están acabando con nuestra herencia ancestral desde Colombia? Excelente reflexión, profesor. Sin duda alguna estamos en una posición donde estamos obligados a romper estos paradigmas abstractos que solo sacuden a la población, dejando expuestos a daños colaterales sin respuesta por nuestros gobiernos.
Buenas noches. Y creo que las demás están ya cubiertas. Saludos desde Bogotá. Muchas gracias por compartir. Por favor, envíennos la carta. Entiendo, Gaby, que ya está enviada la carta. Gaby, César, tal vez fue posible enviar la carta. Pero no todavía. Les vamos a hacer llegar a sus correos electrónicos la carta y también les enviaremos nuevamente el enlace de la presentación. Perfecto. Entonces, a todos y todas los que se inscribieron les llegará directamente el enlace del correo electrónico. Recuerden que pueden igual encontrar esta presentación que ha sido grabada en Facebook Live. Y ahora sí nos despedimos. Bueno, muchas gracias por todo. Hasta Buenas otro. noches. Gracias. Hasta Que estén pronto. bien. Gracias.